Buenas tardes muchachos, espero que todos estén muy bien. Les pido primero que nada disculpas por lo tarde que estoy subiendo los videos, pero lamentablemente tuve que grabarlos de nuevo. Tuve un inconveniente y no resultó lo que estaba haciendo. Por dármelas de youtuber como me pidió uno de sus compañeros, se arruinó todo. Así que tuve que empezar de cero, pero espero que quede tan bien como estaban los anteriores. Bueno, hoy día, como yo les había mencionado, vamos a trabajar sobre el diseño de sistema de producción en la siguiente etapa, en lo que es programación matemática, principalmente orientada a lo que son layout de planificación de producción, pero como macro localización. Todavía viendo ubicaciones de planta y un poco de cómo se distribuiría micro localización al interior de la misma planta. Entonces, cuando nosotros hablamos de algoritmos y modelos, nosotros vamos a intentar plantear algunas representaciones, ¿cierto?, que nos permitan anticiparnos a algunos eventos que puedan suceder dentro de nuestra organización. Por eso vamos a hablar, como se van a topar dentro de la literatura, con dos partes muy separadas. Uno que son los algoritmos y otro son los modelos. La principal diferencia entre ambos, o como yo lo tomo, es que los algoritmos, como la programación matemática, nos dan resultados completamente óptimos y nos evalúan todas las posibles soluciones que podría tener y nos entregan cuál es la mejor. ¿Qué ventaja tiene eso? Tenemos el óptimo. ¿Cuáles son las desventajas? La eficiencia computacional, principalmente algoritmos de programación lineal con muchas variables, son muy pesados de correr y tienen mucho tiempo de resolución. En cambio, y además que en la vida real, una de las cosas que estamos trabajando con el profesor Herrera es que hoy en día no debemos buscar el óptimo dentro de nuestros problemas, nuestros procesos productivos. Lo que nosotros debemos buscar es la mejor solución y que ésta se adapte a nuestras necesidades. Quizás hoy en día nosotros podemos implementar un algoritmo de programación lineal para resolver nuestro problema de planificación de layout y nos da un resultado óptimo. Pero ¿qué tal si ese resultado óptimo no es factible para nuestra organización? Nosotros no podemos dividir un departamento en tantas partes o darle la modelación que esto nos estaría dando. Entonces eso es muy importante a la hora que nosotros estemos trabajando con esto y es un poco lo que separa a la rama determinista de la estocástica dentro de la rama de la ingeniería industrial. Los algoritmos determinísticos de programación lineal van a tener resultados óptimos, pero quizás no son factibles. Y por otro lado, tenemos los modelos que están principalmente orientados a representar procesos y decir cómo ese proceso nosotros podemos trabajarlo para mejorar el rendimiento que éste tiene. Los modelos principalmente están orientados, bueno, no tan orientados a heurísticas, pero una gran parte de ellos está orientada a eso. Por otra parte tenemos las simulaciones, que nos van a poder dar otro tipo de respuestas, pero la principal ventaja de estos ambos conjuntos de herramientas, algoritmos y modelos, es que tienen la particularidad de evaluar muchas alternativas en un corto periodo de tiempo. Y esto nos va a permitir a nosotros generar simulaciones y generar escenarios, como por ejemplo el qué tal si. ¿Qué tal si hoy nuestro layout está en tal parte y nuestro otro departamento está en otro lugar? Funciona muy bien, estamos siendo óptimos con nuestros flujos de información. Todo eso nos va a permitir desarrollar este tipo de herramientas. Entonces, lo primero que tenemos que trabajar es que la mayoría de los algoritmos se pueden clasificar de acuerdo a los datos que necesitan. Todos ambos, tanto algoritmos como modelos, necesitan datos para su funcionamiento. Y una de las principales problemáticas que ustedes se van a encontrar en la práctica real cuando tengan que trabajar con esto y modelar algunos problemas reales es que es muy complejo trabajar sobre obtener los datos. Si bien nosotros podemos generar un montón de datos, la disponibilidad de esto es muy reducida. Hace muy poco me tocó trabajar o me pidieron que apoyara un estudio acerca del COVID, de cómo este estaba evolucionando y cómo se podían anticipar, por ejemplo, a la contratación de personal, al uso
de los recursos como equipamiento para los hospitales. Y bueno, dije yo encantado de participar en esto. Pero la principal traba que me topé es que necesito datos. ¿Cómo yo le enseño a un algoritmo de inteligencia artificial que me diga algo si no tengo que enseñarle? Entonces pedí datos y realmente los datos no existían. O me daban, por ejemplo, los datos de cuántos pacientes se atendieron o solicitaron hacerse el examen, de, por ejemplo, de COVID, y me preguntaban si con esos datos yo podría saber cuántas personas tengo que contratar. O sea, la correlación que existe entre ambas variables son muy diferentes, muy distintas. Y por ende la correlación debe ser prácticamente cero. Entonces, no se puede hacer. Entonces, para poder nosotros lograr que nuestros algoritmos, nuestros modelos funcionen bien, necesitamos datos. Y que estos datos sean lo más fidedignos posible. Porque otra de las cosas que pasó, que uno de los datos que pedí, ellos me decían que era una proyección, era un pronóstico de algo que le había dado otra persona. Entonces, imagínense si nosotros generamos un modelo asociado a un pronóstico que está asociado a otro modelo. Entonces, como ustedes puedan comprender, cada uno de los modelos tiene asociado un error. Y si nosotros incorporamos la información de un modelo y lo trabajamos en otro, estamos traspasando ese error y lo podemos estar amplificando. Entonces, nuestros resultados podrían ser completamente distintos a la realidad. Por eso hay que tener mucho ojo con eso. Y dentro de los datos que generalmente los algoritmos o modelos utilizan, uno son numéricos. Necesitan memoria, necesitan tener históricos para poder aprender, que son los más fáciles de tener. Pero sin embargo, tener el histórico suficiente para que nuestro modelo pueda aprender de buena forma es complejo. Estos modelos, principalmente como el econométrico, necesitan una gran cantidad de datos para nosotros permitirnos poder anticiparnos o poder tomar una ecuación que modele nuestro sistema. Por otro lado, hay algunos modelos que necesitan o utilizan como data, input, grafos, como por ejemplo el que vimos en su tarea, que fue el SVH. Ese algoritmo o modelo particularmente, porque como es una heurística, representa un cierto parámetro, cierto, un job, en el caso era un flujo dentro de, imagínense, cada uno de esos nodos era un departamento. Y la transferencia que había de uno a otro, lo que había, el peso de cada arco, podía haber sido el flujo de información entre cada uno de ellos. Entonces lo que ustedes estaban haciendo es ver cómo era el flujo completo dentro de un layout. Así de simple. Y se puede transformar en una cosa o en otra. Y por otra parte, algunos modelos tienen datos de entrada como por ejemplo son cartas de relación. Este departamento se relaciona de tal forma con este otro y así sucesivamente. Eso lo vamos a ver un poco más adelante en algunos otros modelos que vamos a plantear que nos ayudan a ver la adyacencia principalmente de los departamentos. Entonces, ahora vamos a ver, esa es como la principal clasificación entre uno y otro. ¿Cómo podríamos clasificar? Por el tipo de datos que necesita el algoritmo para funcionar. Otra clasificación es de acuerdo, por ejemplo, a la función objetivo. Las más típicas son la minimización y la maximización, ¿cierto? Cuando nosotros trabajamos con problemas de layout, de plantas, vamos a tener ambos tipos de función objetivo. Por ejemplo, si nosotros queremos minimizar flujos o costos, vamos a estar trabajando con la primera función objetivo. Pero también podemos trabajar con la maximización, ya que podríamos estar intentando, por ejemplo, maximizar el flujo de información entre uno y otros departamentos, o maximizar la adyacencia entre los departamentos que queremos trabajar. Entonces, yo sé que esto lo vieron en la tarea con el profesor Carlos Herrera, la primera tarea, y les pidió plantear un modelo. Ahí lo primero que tenían que haber hecho es verse y clasificar qué tipo de modelo necesitaban. Primero, qué tipo de datos tenían. Luego, ¿cuál va a ser su función objetivo? Por ejemplo, para este caso, si nosotros tuviéramos como función objetivo la distancia, nosotros lo primero que tendríamos que tener es un M, que sería el número de departamentos, un F sub IJ, que sería el flujo entre el departamento I y el departamento J, y un C sub IJ, que es el costo de mover una unidad métrica, una unidad a una unidad métrica. Por ende, la función objetivo sería minimizar esa estructura que se ve ahí, donde tenemos el flujo por los costos y un D sub IJ, que es la distancia entre los departamentos I y J. I y J. Entonces, ahora, la primera pregunta que nos surge aquí, ¿qué distancia usarían?
¿Usarían una distancia euclidiana, una Manhattan? Bueno, principalmente esto, teóricamente, nosotros deberíamos usar, o se utiliza principalmente, una distancia euclidiana, que va a ser la mínima distancia entre un punto y otro. Pero en la realidad, como se lo explicó el profesor Herrera, a veces no podemos pasar por encima de un edificio, no podemos atravesar una cuadra a otra de manera tan así mágica. Ahí debemos utilizar la distancia Manhattan, ¿cierto? Que tendremos que ir recorriendo cada una de las cuadras. Entonces, es un punto también es definir esa parte. Aquí, una de las preguntas que me hacen muchas veces es el costo. ¿El costo cómo lo incluimos? Y muchas veces se les pide que trabajen con el costo unitario. Entonces, el costo para poder ser incluido en una fórmula como esta tiene que cumplir ciertas condiciones. La primera condición es que tiene que haber una relación lineal entre los datos del movimiento y el costo. Si es que nosotros tenemos un flujo de cierto parámetro, esto va a tener un costo asociado. Si no tenemos un flujo el doble, nosotros deberíamos esperar que el costo también fuera el doble. Si no tenemos esta relación entre una y la otra variable, generalmente tenemos que utilizar el C igual a 1 o unitario para todos los IJ, y con esto lo que podemos hacer es enfocar netamente esta función objetivo en unidades de movimiento. Flujo por distancia. Así de simple. Y así ya tendríamos planteado nuestro primer modelo. Ahora, si por ejemplo nosotros consideramos como objetivo la adyacencia, ¿cierto? Nosotros vamos a tener aquí una maximización. Y nos dice que esta maximización o el objetivo de adyacencia lo que hace es maximizar la suma de todos los flujos entre los departamentos que son adyacentes y ver que los departamentos que realmente necesitan estar juntos queden juntos dentro de nuestra planificación. Para ello, se modifica, ¿cierto?, la estructura de la ecuación que vimos en la parte de la minimización. Y aquí consideramos una maximización del flujo de departamentos con una nueva variable que es la x sub ij. Esta va a ser una variable binaria donde 1 si es que los departamentos son adyacentes y 0 en cualquier otro caso. Y así vamos a tener una función que maximiza esta suma de los flujos entre los departamentos que son adyacentes y nos va a permitir poder planificar de mejor manera aquellos que deberían estar más juntos, como por ejemplo que el área administrativa tenga que estar cerca, por ejemplo, del área de TICS, o que nuestro departamento de manufactura tenga que estar al lado del departamento de herramientas. Ese tipo de dualidades se podrían dar. Bueno, vamos a dejar este video por aquí y vamos a comenzar lo siguiente en el siguiente video.